analista internacional que está en Ucrania y que siempre nos ayuda, y a ver cuál es la información que tienen sobre lo que Putin va a hacer el 9 de mayo, qué es lo que hablan ahí en Ucrania. Hola, Alexander, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por invitarme. Contanos de qué se está hablando, qué va a pasar la semana que viene en Rusia, qué puede llegar a pasar. El anuncio de anexar el Donbass para Rusia, el anuncio del enfrentamiento formal con Ucrania, ¿qué es lo que suponen? Bueno, sabemos que hoy Rusia llama esa guerra como una operación especial militar. El 9 de mayo se habla que Putin va a empezar una movilización abierta de los hombres, de los reclutas y exmilitares rusos para unirles al ejército y enviar a la guerra a Ucrania. Entonces, el 9 de mayo Rusia podría empezar la guerra abierta, librar una guerra abierta y dejar ese absurdo sobre la operación especial militar al lado. Entonces hay ese riesgo, solo ese riesgo está en el aire porque Rusia puede empezar una guerra de cantidad y no de la calidad. Eso es un problema para Ucrania. Y entonces, ¿qué sería concretamente, cómo avisoran ustedes si es que es así, si el anuncio es la guerra abierta? ¿Qué haría Rusia de ahí en más? ¿Qué es lo que ustedes suponen que hará? Hay que entender que Ucrania ahora tiene la ley marcial. Ese significa que la economía de Ucrania está trabajando para las necesidades de la guerra y también tenemos la movilización general total de los hombres, de los varones, para el ejército. Rusia eso no tiene. La economía rusa ahora funciona en los tiempos pacíficos, lo mismo no tiene movilización. A Rusia le falta a la gente también, a Rusia le falta los recursos, porque Rusia no tenía una guerra tan larga prevista en su presupuesto militar. Rusia pensaba ejecutar una guerra relámpaga de 3-4 días. Ahora la economía rusa también sufre y necesita esa movilización abierta. Puede ser que la ley marcial también en el territorio de Rusia, pero vamos a ver, ese de verdad puede pasar. O sea, es interesante lo que decís, ¿no? Lo que va a hacer el 9 de mayo básicamente es un llamado Putin, ¿no? Para volver a tener recursos humanos también para seguir la guerra con Ucrania. Hay ese riesgo, eso nos dicen los oficiales, en las páginas oficiales, también la inteligencia militar de Ucrania, y eso declara el presidente también. Eso puede pasar. Entonces ahora se dice sobre algunos procedimientos de movilización que ahora están pasando en Rusia. Mariana nos traía recién la posibilidad de que vaya el Papa a Rusia. ¿Ustedes hablan de eso? ¿Les parece que puede cambiar algo la presencia del Papa en Rusia con Putin? Yo tengo muchas dudas que el Papa, la Santa Sede, tiene las herramientas prácticas para presionar, influir las decisiones de Kremlin. Creo que de algunas cuestiones humanitarias, como la evacuación de la gente desde Mariupol, por ejemplo, eso sí. Pero la paz y alto el fuego, creo que muchas dudas. Eso creo que no va a pasar. No va a pasar. Es contradictoria la información. Por un lado, muchas veces nos alegramos sabiendo que los ucranianos están siendo apoyados por Occidente, que tienen ahora armas ofensivas para justamente no estar solo a la defensiva. Sin embargo, vemos que esto va para largo y que lamentablemente los rusos no van a dejar la guerra, más allá de las pérdidas que hayan tenido, Alexander. No, el conflicto, por cierto, la guerra, por cierto, va a prolongarse. Hay que entender eso y hay que prepararse, apretar el cinturón. Los armamentos occidentales todavía no han dejado de su forma masiva al frente. No han llegado masivamente. Algunos sí, como los tanques polacos, lo mismos que aquí utilizamos los tanques soviéticos. Eso sí. Por ejemplo, los vehículos blindados de Australia también están en el frente, pero los obuses, la artillería, los lanzacohetes múltiples y otros tipos de armamentos ofensivos, todavía los ucranianos están entrenando cómo utilizarlos, porque aquí, en su mayoría, el ejército ucraniano utiliza los armamentos soviéticos modernizados. Y por eso necesitamos tiempo para prepararnos para utilizar los armamentos occidentales también. Hay dos maneras, ¿no? En estos momentos está esto que estamos hablando, las armas, Mariana, y también el tema petróleo y gas, ¿no? Donde está pidiendo Ucrania que haya un bloqueo mucho más general, claro, donde algunos países necesitan, por ejemplo, el gas de Rusia, como Alemania, y no terminan de hacer el bloqueo comercial.
Bueno, por ejemplo, Alexander, te quería preguntar eso. ¿Sería esa la solución, digamos, que Rusia deje, la Unión Europea deje de comprarle gas a Rusia para dejar de financiar esa guerra? Hay que entender que el embargo petrolero, si es posible, va a empezar desde el final de ese año. Pero necesitamos ya los golpes fuertes a la economía rusa. Si la Unión Europea va a empezar un embargo de gas, de petrolera, es un proceso bastante largo y bastante lento. Y va a empezar en muchos meses, solo al final de ese año. Entonces, sí, eso de verdad, nosotros hablamos sobre eso, que eso va a golpear la economía rusa de forma muy fuerte, pero no ahora. Eso es un problema. ¿Y qué hay de esto de las elecciones falsas que dice Estados Unidos que va a generar para quedarse con Donetsk y Lugansk, que son estas dos provincias separatistas? Hay tal riesgo, pero Rusia ya declaró la independencia de esas dos repúblicas autoproclamadas. Si les van a integrar a su territorio, puede pasar, de verdad, porque también quieren integrar otros territorios ocupados de Ucrania, el Kherson y en el sur, la costa del Mar de Azov. ¿Sabés qué me quedó en la cabeza esto que dijiste que me parece tan fuerte, ¿no? Que ustedes vean como inevitable que la guerra sigue, que la guerra va a ser muy larga, que digan, nos ajustaremos el cinturón acá. Los gestos de quienes están en el estudio fue, no podemos hacer nada desde acá, no podemos ayudarlos. Vos estás diciendo, nos ajustamos el cinturón y esto va a ser largo. El bloqueo, le contaste a Mariana y nos contaste a todos, recién será a fin de año. Es entregarse a una guerra a futuro, Alexander, de lo que estás hablando. Sí, lo siento, sí, porque antes yo tenía ilusiones que eso va a ser un conflicto de varios meses, pero no, la guerra se prolonga. Y también el problema de si Rusia va a integrar el territorio ucraniano a su cuerpo, eso va a entender que el ejército ucraniano va a empezar una guerra de jure al territorio ruso. Porque si Rusia va a reconocer el territorio de Donbass como su territorio, nosotros vamos a empezar una guerra en el territorio de Rusia por la narrativa rusa. ¿Y qué va a pasar después? No sé, hablan de guerra nuclear. Pero, o sea, ustedes no van a dejar tranquila y pasivamente que anexe el Donbass Rusia. No, eso creo que no. ¿Y ahí nombraste la guerra nuclear, Alexander? No, la guerra nuclear tengo muchas dudas. Sí, algún golpe nuclear táctico, pero creo que la respuesta del Occidente va a ser más feroz. Eso es un tabú que ningún país, ni incluso Corea del Norte, no puede pasar a esa línea roja. Creo que Rusia tampoco lo va a hacer. Pero la gente en Donbass no tiene lealtad por Rusia. Ese es un problema para Rusia misma, porque en Donetsk y Luhansk, donde vivían bajo propaganda rusa durante 8 años, sí. Pero en otros territorios ocupados, ahí pasa unas protestas pro-ucranianas, alguna guerrilla también. Entonces, Rusia va a enfrentar algunos disturbios internos también. Es importante lo que estás diciendo, porque nosotros cuando observamos todo eso decimos, Putin quiere anexarse Donbass y cree que es muy sencillo y no va a ser tan sencillo, y los ucranianos se plantan y dicen, de ninguna manera, si no, entraremos a territorio ruso. Tenemos que tratar de decodificar todo esto. Los ucranianos no van a dejar nada de su territorio para Putin. Quedó clarísimo, Alexander. Lamentamos que lo único que quede es ajustar el cinturón hasta que haya más decisiones del mundo para ayudarlos. Gracias. Nos tenemos que ir a distender un poquito toda esta situación tan difícil que están viendo los ucranianos, que es muy, muy difícil.